En primer lugar, agradezco al comité organizador del primer simposio sobre atención integral al paciente oncológico el que me hayan invitado a dar esta ponencia de leucemias linfoideas agudas y nuevas estrategias terapéuticas. Mi nombre es José María Rivera, trabajo en el Hospital Germans Trias y Pujol en Badalona, en Barcelona, y trabajo también en el Instituto de Recerca contra la Leucemia Josep Carreras. Antes de iniciar cualquier tratamiento de cualquier paciente con linfoblástica, hemos de hacer un diagnóstico muy preciso y basado en morfología, fenotipo, genética y genética molecular, al menos unos elementos básicos de esta última prueba. Y también hemos de pensar en el paciente, obviamente, ¿no? Sus antecedentes, su estado funcional, donde si hay otras afectaciones extramedulares de la enfermedad, sobre todo en el sistema nervioso central, y también cómo están sus órganos principales, corazón, hígado, riñón, etcétera, ¿no? Y idealmente, como la leucemia linfoblástica en el adulto es una enfermedad rara, deberíamos incluir a los pacientes en estudios en protocolos terapéuticos o en ensayos clínicos. Pero a nivel práctico, lo primero que hemos de hacer ante una linfoblástica es saber si es de línea B o de línea T, ¿no? Y si fuera de línea B, si es de línea B madura, Burkitt, si tiene el cromosoma Filadelfia o no, estas por lo menos lo que hemos de saber en una linfoblástica B. Y en una linfoblástica T hemos de saber si es una early T-cell precursor, es decir, una early pre-T, o bien es del resto de fenotipos, porque esto nos va a condicionar el tratamiento. La leucemia B madura tipo Burkitt recibe un tratamiento, una quimioterapia específica junto a rituximab. Las leucemias con cromosoma Filadelfia reciben quimioterapia con diversos grados de atenuación e inhibidores de tirosinquinasa, seguidos o no de trasplante halogénico, y las leucemias de fenotipo T muy precoz tienen que recibir una quimioterapia, yo diría más dirigida un poco a linfoide y mieloide, y trasplantarse. Y el resto reciben tanto B Phi negativas como T, no early pre-T, reciben quimioterapia seguida de o no de trasplante en función de la enfermedad residual. ¿Y cuáles son los avances que se han hecho en el tratamiento de la linfoblástica? Pues como estos avances dependerán del subtipo. En las leucemias con cromosoma Filadelfia, pues lo más importante que se está haciendo en este momento es intentando posicionar los inhibidores de tercera generación como ponatinib en primera línea. También atenuación de la quimioterapia. Si utilizamos inhibidores de tirosinquinasa, podemos rebajar la quimioterapia y esto tiene un coste tóxico menor. Y muy recientemente también inmunoterapia combinada con inhibidores de tirosinquinasa en primera línea, lo que permite pues reducir a la mínima expresión o incluso eliminar la quimioterapia. Y en casos de enfermedad recaída o refractaria, aparte de las estrategias habituales que tenemos, hemos visto que la terapia con células CAR-T funciona igual de bien en las leucemias con cromosoma Filadelfia como sin cromosoma Filadelfia. Por lo que se respecta a las leucemias sin cromosoma Filadelfia, en los avances más importantes es seleccionar la necesidad de trasplante en función de la enfermedad residual, es decir, no trasplantar a todo el mundo. Segundo, rituximab en primera línea en los casos que expresen CD20. Blinatumomab en primera línea en pacientes que tengan enfermedad residual positiva o en pacientes añosos. También inotuzumab en primera línea en pacientes añosos también se está teniendo buenos resultados. Y
Para el subtipo PH-like hay diversos ensayos clínicos con inhibidores de tirosinquinasa o de JAK2, de los cuales estamos pendientes de los resultados. Y también, obviamente, en las recaídas refractarias, aparte de la inmunoterapia con blinatumomab o inotuzumab, tenemos los CARTs que funcionan también razonablemente bien. Para la LALT, los avances son más escasos, pero están habiendo ensayos con neladavina en primera línea, en niños ya publicados y en adultos en avanzado estado. Y son importantes también introducir inhibidores de la apoptosis, como inhibidores de BCL2 o de BCLX, venetoclax o navitoclax, anticuerpos monoclonales específicos para la LALT, como el daratumumab o el isatuximab, o células CAR-T para la LALT, es decir, también se están desarrollando en una investigación muy prometedora. Y ya también en fase todavía pendiente de validación, pero hay también lo que se llama el drug profiling, es decir, adaptar, buscar qué fármaco funciona más adecuadamente en una leucemia específica de un paciente específico. Es decir, llegar a una terapia realmente personalizada. Esto está a la vuelta de la esquina y, por tanto, hemos de ir pensando también en ello. Y en esta década última, ¿qué es lo que se ha aprobado en el LAL? Pues se aprobó el imatinib, se aprobó el rituximab, se aprobó blinatumomab, se aprobó inotuzumab, se aprobó el tisagenlecleucel, que es un CAR-CD19, y se aprobó la neladavina. Es decir, pocos fármacos, pero cada uno con un perfil de eficacia muy bien demostrado. Es decir, pocos pero buenos, esta última década. Pero vayamos desgranándolos por subtipos de enfermedad. La leucemia con cromosoma Filadelfia. Bueno, la combinación de imatinib y quimioterapia puede llegar a incluso curar a la mitad de los pacientes. Esta es la experiencia española del grupo EPITEMA. Pero si en cambio en lugar de imatinib o dasatinib ponemos ponatinib en primera línea, pues la supervivencia aumenta hasta el 70%. Este es en el estudio del MD Anderson. También en el estudio, en el ensayo español Ponalfil, estamos también con unas supervivencias a 2 años de casi del 90%. Ya veremos cómo acaba, pero promete mucho. Y últimamente, como os decía también, tratamientos ya sin quimioterapia, es decir, con inhibidor, en este caso dasatinib, seguido de inmunoterapia con blinatumomab. Este es, por tanto, como ven, pues desde un 50%, que es lo estándar que teníamos o que tenemos en la actualidad, con estos ensayos clínicos se alcanza y sobrepasa el 70% de probabilidad de curación de esta enfermedad. El último grito es combinar ponatinib, es decir, el máximo exponente de inhibidor de tirosinquinasa, con blinatumomab. Y esto es un estudio muy preliminar, pero también con unos resultados muy prometedores, tanto a nivel de respuesta molecular como a nivel de supervivencia. Por tanto, el futuro está avanzando mucho en la linfoblástica con cromosoma Filadelfia. Si los pacientes recaen, blinatumomab como fármaco único, podemos ver que si se responde, si los pacientes responden a blinatumomab, que lo hace el 80% de pacientes, pues y se sigue de trasplante, pues la probabilidad de supervivencia, pues de mediana, fíjense que es de 23 meses. Muy mal si las cosas si blinatumomab no funciona, pero si funciona tenemos otra arma importante para tratar a estos pacientes. Y últimamente también, pues la combinación de ponatinib y venetoclax, o sea, un fármaco que bloquea, que antiapoptótico, pues
también está dando unas respuestas de supervivencia prometedoras, aunque la serie es muy corta. Pero, como vemos, también a nivel de recaída, la cosa se está moviendo mucho. ¿Qué se está haciendo en la leucemia sin cromosoma Filadelfia? Bueno, el avance más importante es seleccionar a quién hay que trasplantar y a quién no hay que trasplantar en función de la enfermedad residual. Y este es el estudio español que se ha publicado recientemente, donde vemos en la curva verde pacientes con leucemia de alto riesgo en el adulto. Si aclaran bien la enfermedad residual, no está nada mal su supervivencia. En cambio, los que no aclaran la enfermedad residual y se trasplantan, tienen un 38% de supervivencia, que no está nada mal en este subgrupo tan malo, pero este grupo del 60% es sin trasplante. Con lo cual nos indica que hay un subgrupo de pacientes que no hay que trasplantar probablemente y, por tanto, podemos evitar toda la toxicidad que lleva y mortalidad que lleva el trasplante. También hemos aprendido ya con el estudio randomizado del grupo francés que si se expresa CD20, pues se puede añadir rituximab al tratamiento convencional con quimioterapia con una mejora significativa en la supervivencia libre de evento. Y también tenemos, cuando en caso de recaída, pues 3 grandes moléculas aprobadas todas ellas, como son inotuzumab, que es una inmunoterapia basada en un fármaco, que es la calequiamicina, blinatumomab, que es una inmunoterapia basada en activar las células T, y lo mismo se hace con las células CAR-T, pero sin necesidad de ningún anticuerpo, sino de una lisis directa. Por tanto, estos 3 fármacos, ya os digo, todos aprobados para recaída, refractariedad, constituyen el pilar del tratamiento de las leucemias linfoblásticas de línea B cuando nos recaen. Pero también hemos visto que no hay que esperar a que el enfermo no recaiga de una forma clínica, sino que cuando el paciente tiene solo enfermedad residual positiva, sin tener enfermedad visible, pues cuando se administra blinatumomab, estos pacientes, si se fijan, los que están en primera remisión completa con enfermedad residual positiva, tienen una mediana de supervivencia que se acerca a los 3 años y medio. Por tanto, realmente estos pacientes, que si no se hiciera nada, pues tendríamos que ir a trasplantarlos corriendo y no darían estos resultados, aquí tenéis, por tanto, tenemos la oportunidad de darles blinatumomab y si queremos después trasplantarlos. Yo no diría si queremos, debemos trasplantarlos después. Pero también ya se están haciendo experiencias en primera línea, ya no en pacientes recaídos, no en pacientes con enfermedad residual positiva, sino en pacientes de nuevo diagnóstico, en este caso de edad avanzada. Fíjense pues la experiencia del MD Anderson con quimioterapia atenuada, mini-hiper-CVD, con inotuzumab, seguido también de blinatumomab, tendríamos también una probabilidad de duración de la remisión y de supervivencia nada desdeñable y en todo caso superior a la que se obtiene con el hipercebat de primera línea. Por tanto, en esta población, pacientes de edad avanzada, podemos atenuar la quimioterapia e introducir inmunoterapia con unos resultados favorables a los de la quimioterapia estándar que hacíamos hasta hace poco tiempo en los pacientes en primera línea, ¿no? Y ahí, en Europa también se han publicado ya los primeros resultados de 2 ensayos clínicos, también en pacientes de edad avanzada con linfoblástica de línea B de nuevo diagnóstico. El primero de ellos con inotuzumab, exclusivamente en inducción, solo inotuzumab, y todos entran en remisión completa y luego continúan con inotuzumab y quimioterapia atenuada. Y no está nada mal los resultados preliminares, supervivencia a 1 año del 87%, o bien
Otra iniciativa es dar la inmunoterapia después de la inducción, ¿no? Y también vemos que la supervivencia, la curva de supervivencia tiene unos resultados muy similares a los obtenidos dando inmunoterapia y aislada como tratamiento inicial. Por tanto, estas dos aproximaciones también indican que puede darse inmunoterapia a los pacientes de edad avanzada con poca quimioterapia, y esto tiene una ventaja evidente en tener una menor toxicidad. También esto ya se está pasando a los adultos jóvenes y nuevamente en el MD Anderson están utilizando Hipercevat, su Hipercevat de toda la vida, pero ya combinado con blinatumomab en primera línea, y fíjense por tanto que están dando unas curvas de supervivencia y de duración de remisión completa que no están nada mal, ni mucho menos, en este grupo de pacientes, y que ya veremos, todavía no de forma significativa, pero quizá se acaben comparando favorablemente con la estrategia de Hipercevat aislado. Por tanto, el tema se está moviendo también en primera línea, incorporando la inmunoterapia. ¿Y qué hay que decir de los CARs? Los CARs, siempre se dan en situación de recaída, refractariedad, con o sin trasplante previo, y todos tienen una alta tasa de remisión completa morfológica, acompañada de una respuesta molecular también muy elevada, pero tienen un problema hasta el momento en el adulto, es que las recaídas son frecuentes. Fíjense la mediana de supervivencia libre de progresión, que se sitúa entre 6 y 11 meses prácticamente, lo que nos da una mediana de supervivencia de 1 año y medio. Es decir, tenemos todavía un problema aquí, que es que a corto plazo funcionan muy bien, pero en la mitad o más de los casos nos recaen, y esto tiene unas consecuencias trágicas para el paciente. Por tanto, aquí hay mucha área de mejora, y no dudo que la va a haber, ¿no? Y las LAL-PH-like, este subtipo que afecta a un 20% de adultos con LAL de precursores B, pues bueno, es terreno de ensayo clínico sobre todo con inhibidores de tirosinquinasa, dasatinib o imatinib, para los que tienen el reordenamiento tipo ABL, o bien con ruxolitinib para los que tienen los que se afecta la vía JAK-STAT, ¿no? Pero también, fíjense, se está incluyendo blinatumomab, se está incluyendo bortezomib, es decir que en el mundo de las LAL-PH hay todavía poca experiencia publicada de resultados de ensayos clínicos, pero muchos ensayos clínicos en marcha que nos van a dar a corto plazo pues información muy interesante, a ver si podemos progresar en el tratamiento de estos pacientes, que a nivel asistencial lo único que podemos hacer es quimioterapia y trasplante, ¿no? Solo hay algún estudio retrospectivo que demuestra en los casos de PH-like con reordenamiento ABL, pues que cuando se incorpora el inhibidor de tirosinquinasa, la enfermedad residual se reduce sustancialmente, y ello podría tener impacto en la supervivencia, pero son estudios retrospectivos que aportan poca información por el momento. Bueno, también se ha visto que blinatumomab también tiene efecto sobre el fenotipo PH-like, con una mediana de supervivencia en el estudio Tower y prácticamente idéntica a las que no tienen PH-like, es decir, que funciona tan bien el blinatumomab en los LAL de precursores B sean Philadelphia-like, ¿no? Por tanto, no está de más si se puede dar cuando recaen blinatumomab a estos pacientes. De momento es una opción, por tanto, válida. ¿Y qué hay de las LALT? En las LALT solo hay un estudio de nelarabina publicado en primera línea, randomizado en niños y adolescentes y adultos jóvenes, que, aunque no demuestre impacto de la nelarabina en la supervivencia, sí lo tiene en la supervivencia libre de enfermedad.
y también que estos pacientes, los que reciben nelarabina, tienen menos recaídas en el sistema nervioso central. Es decir que, por tanto, también tiene un efecto positivo en primera línea, pero restringido por ahora a niños y adultos jóvenes, ya que los ensayos que hay en adultos todavía no han publicado sus resultados. Pero también estamos viendo que los inhibidores de BCL2, en este caso venetoclax, están dando unos resultados que no están nada mal, pero muy preliminares, pero que no están nada mal tanto en primera línea como en recaída refractaria y combinados con quimioterapia atenuada. Por tanto, veremos también con más seguimiento si esta aproximación es realmente prometedora. Por tanto, veremos. También es otra forma de enfocar el tema. Todavía otra forma, sin quimioterapia, combinar inhibidores de BCL2, venetoclax, con inhibidores de BCLX, navitoclax. También en pacientes multiresistentes, resistentes a CART, resistentes a blina, a inotuzumab y tal, pues también puedes rescatar a alguno de estos pacientes. Por tanto, cuidado que también esa combinación, cuando haya más seguimiento, se podrá evaluar hasta dónde nos llega. Por tanto, fíjense que se está moviendo mucho también el tema en las LALT. Y como no, pues ya diseñando CARTs para LALT, CART-T para la LALT. Parece que esto es ciencia ficción, pero es verdad. Pero su diseño es mucho más complejo que los CARTs para la LALB. Hemos de eliminar, en el caso de los CARTs CD7, anti-CD7, digamos, ¿no? Hemos de eliminar el CD7 para prevenir el fratricidio de las células T. Hemos de eliminar el receptor de células T para evitar la aloreactividad. Y por tanto este diseño, que es más complejo pero ya factible, ya está en ensayos fase 1, fase 1-2, con lo cual, por tanto, veremos también a no muy tardar resultados ya de estos CARs. El más avanzado es el CD7, pero hay CARs CD5, hay CARs universales para CD7 también, hay CARs para TRBC1, se están evaluando CARs para CD1A, es decir, que aquí este mundo está en ebullición, ¿no? Ya para concluir, es decir, en la linfoblástica pues hemos pasado de una quimioterapia a la que hemos extraído el máximo jugo, más no da la quimioterapia, a utilizar ya estrategias que ataquen a las células por su membrana celular, y estos son los anticuerpos monoclonales, los CARTs y los inhibidores de checkpoint, o a estrategias que ataquen a vías metabólicas de los blastos, como las típicas, la BCR-ABL, pero tenemos el BCL2, BCLX y otras, JAK-STAT, etcétera, con fármacos que tenemos y que se están y que incluso se pueden combinar la inmunoterapia con esa terapia dirigida a dianas, sin olvidar que estas drug profiling va a permitir al cabo de un tiempo, cuando esté totalmente validado, un tratamiento individualizado para cada leucemia de cada paciente. Y esto es todo, y muchas gracias por su atención.